Minutos después de haber recibido la aprobación del Consejo de Gabinete, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, entregó a la Asamblea Nacional el nuevo proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2025. Este nuevo proyecto, que fue reestructurado tras ser retirado de la Asamblea Nacional en días pasados, es de 26 millones o más de 26 millones de dólares, 26.000 millones de dólares, un aumento de 651 millones de dólares. Entre los cambios se le asignan 7.5 millones de dólares más a la Asamblea Nacional, aumentando de 88 millones a 95.7 millones de dólares su presupuesto para el 2025. El presente proyecto de presupuesto prioriza la asignación de recursos en educación, salud, incluyendo medicamentos, rehabilitación y construcción de centros de salud, clínicas y hospitales, el inicio del proyecto de construcción del Hospital de Mascotas, atención al medio ambiente, dotación de agua potable, programas de transferencias monetarias enfocados en los grupos más vulnerables, seguridad para los ciudadanos, transporte público, que incluye recursos para la tercera línea del metro, el túnel bajo el Canal de Panamá, el cuarto puente sobre este canal y mejoras y fortalecimiento a los servicios del Metrobús. Infraestructura pública, como es la reparación, mantenimiento y construcción de caminos, calles y carreteras. El estudio y diseño y evaluación del proyecto del tren entre la ciudad de Panamá y Paso Canoas. Y el teleférico o metro cable en San Miguelito. Este proyecto de ley parte de una estrategia fiscal que permitirá bajar el costo de la deuda pública. Bien. Vamos a hacer repaso rapidito porque sé que el tema es bastante técnico. Hoy vamos a tener invitados con los cuales vamos a precisamente a poder hacer algún repaso sobre lo ocurrido. Recordemos que fue retirado en principio para hacer algunos ajustes. Bueno, y este nuevo presupuesto, el primero fue de 26.084 millones, ahora es de 26.835 millones, es decir, que tenemos asignados 751 millones más. 751 millones más para gastos corrientes del Estado. Este presupuesto del próximo año tiene una cifra total de 17.499 millones para pagos de los intereses de las deudas, que es uno de los objetivos que tiene este presupuesto y que ha venido planteando el ministro Chapman. Es de 3.192 millones de dólares. Ellos apuestan a ir bajando esa deuda para que los próximos presupuestos se pueda entonces hacer los ajustes a mayor inversión, como han sido los enfoques de los cuestionamientos que se han hecho en estas últimas semanas. Inversiones del Estado. Recordemos que la mayor crítica se dio cuando se conoció que las inversiones del Estado estaba la semana pasada en 5.554 millones. Ahora, con este ajuste, los montos para inversiones del Estado se fijan en 9.341 millones de dólares. Estamos hablando de 3.787 millones más. Así que se aumentó y se hizo el ajuste a inversiones. En los gastos corrientes del gobierno central, que es donde entra toda la operatividad, los alquileres, las planillas, los vehículos, eso se fija ahora en 5.309 millones, es decir, allí sí hubo un recorte. La semana pasada, cuando se presentó en primera instancia el proyecto, era de 11.699. Allí fue la lluvia de críticas. En funcionamiento se le ha restado 6.039 millones. La gran pregunta es, ¿cómo quedan los ajustes para poder cumplir con las leyes especiales que aquí lo hemos repasado con el director de ingresos, por ejemplo? Lo mencionó el propio presidente de la República en la entrevista que le hicimos, todos los compromisos que hay de aumentos de salario y las bonificaciones que por ley hay que pagar a ciertos funcionarios públicos. Pero al final el ingreso corriente del gobierno quedó fijado entonces en 10.889.
hay un cuestionamiento ahora, y lo he visto por redes sociales, tal vez a ustedes en casa les ha llegado en cadena. A la Asamblea Nacional, que todo el mundo había aplaudido, que se le había recortado a 88.6, se le ha incrementado 10 millones. 10 millones. En total, la Asamblea tendría para el próximo año en presupuesto 98.7 millones de dólares. Con el recorte que había sufrido, adivinen, no había ni dinero ni siquiera para pagar las planillas. Nos guste o no, eso es una realidad en la Asamblea Nacional. Sí, no, Castelli, definitivamente para aquellos que se estaban preguntando, pero ¿cómo es posible que ahora con esta reestructuración sí hayan aumentado estos más de 700 millones de dólares? Lo que dijo el ministro de Economía y Finanzas es que están tomando en cuenta el crecimiento económico del país, que sería de un 3% aproximadamente para el próximo año, y en base a eso entonces han hecho este nuevo análisis. Lo cierto es que todo esto se registra producto de esos cuestionamientos, esos señalamientos que hicieran en la comisión entonces de presupuesto de la Asamblea Nacional de rápidamente. Diputados. Presidencia quedaría entonces con 200 millones, Relaciones Exteriores con 68.8 millones, hay una reducción también, ahí se mantiene. El Meduca quedaría con 3.581 millones, hay un recorte también de 149 millones. El MISI quedaría con 63 millones, tiene 11 millones más. El Ministerio de Obras Públicas, veamos cómo queda el Ministerio de Obras Públicas, quedaría entonces con 912.5 millones. Hay un gran ajuste. Recordemos que el presupuesto se había fijado en 35.2 millones. Bueno, aumentó, este fue uno de los que más aumentó. El MIRA quedaría en 265.9 millones. Ese sí hubo recortes, 100 millones menos. El Ministerio de Salud quedaría en 274 millones. Tiene 240 millones más. El Mitradel en 52 millones, eso quedó igual. Ministerio de Vivienda, recuerdan que fueron 32.4 millones fijados. Se aumentó a 134.6 millones, es decir, 102 millones más. Ministerio de Economía y Finanzas, ahí se mantiene el recorte, 446.6, aunque un poquito más, pero igual se tiene 11.8 millones menos al presupuesto del año pasado. Ministerio de Gobierno, que es un mundo ese ministerio, quedó fijado entonces en 400.9 millones. El MIDES, 269 millones, quedó igual. Y Ministerio de Seguridad quedó igual, que es uno de los más altos, 971.5 millones. Ayer hablábamos con el director de la policía de todo lo que viene. Se jubilan 1.527 policías. Se jubilan y tienen que ingresar todos esos reemplazos. Mi Ambiente queda con 101.1 millones, con 55 millones de más. Mi Cultura con 74 millones, Ministerio de la Mujer con 11.4 millones. El Ministerio de la Mujer sigue siendo la cenicienta de todos los presupuestos históricamente, desde que era el Instituto de la Mujer. Y bueno, el Meduca se me ha traspapelado por aquí, pero el Meduca sí queda igual. Bueno, sí tiene un recorte, 3.581 millones de dólares. Tiene el Meduca. Así está, así queda al final el gobierno, como bien lo dices, apuesta a pagos de deuda y a un ahorro, un presupuesto que debe ser, ahora sí, se acorta el plazo, y la información que recibimos es que en efecto tienen que sesionarse extraordinariamente. Hay tiempos que se están juntando, que decíamos ayer, el tiempo para aprobar el presupuesto de la Asamblea y el tiempo que van a requerir para debatir ese gran proyecto que busca resolver la crisis de la Caja del Seguro Social. Así amanecemos con esta información importante sobre el presupuesto general del Estado, presentado nuevamente, aprobado nuevamente por el Ejecutivo y debe ser aprobado ahora por la Asamblea Nacional. 6 de la mañana, 10 minutos, repasamos